El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Les pido que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 4, versículo 33 al 37. Dice así: Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Oremos. Amado Padre, quiero rogarte que tu Santo Espíritu sea hablando a nuestras vidas, motivando nuestros corazones para aprender de ti, Señor. En tus manos preciosas ponemos nuestras vidas y te agradecemos por ello. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema, vamos a hablar de aprendiendo de un hijo de consolación. Bernabé, como acabamos de leer, era un levita, natural de Chipre. Esto es, muy seguramente, tenía una influencia griega. Los apóstoles, por causa de su manera de relacionarse con las personas, con los hermanos, le pusieron por nombre o sobrenombre, propiamente dicho, Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. ¿Qué es un hijo de consolación? Bueno, parece ser que Bernabé tenía la característica de que cuando alguien necesitaba ayuda, él estaba plenamente dispuesto a hacerlo. Y también cuando alguien sufría, igualmente Bernabé estaba listo siempre para traer consuelo a aquel que lo era afligido. Vamos a ver distintos aspectos de la vida de Bernabé, un hijo de consolación. El primero, Bernabé veía la necesidad y buscaba la forma de poder suplirla, como en este caso, la iglesia. Usted recuerda que ellos vendían lo que poseían de heredades, lo ponían a los pies de los apóstoles, y estos se encargaban de suplir las necesidades de la iglesia. No estamos animando o creyendo que esto hoy en día pudiera hacerse, pero es interesante hacer notar que, por ejemplo, las mujeres viudas, que ellas eran atendidas si su familia no podía hacerlo o carecían de familia, pues ellos las cuidaban y especialmente todos los días les alimentaban. Ahora, en Hechos capítulo número 9, vamos a ver cómo en aquel entonces, el que sería después el apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso,
era perseguidor de la iglesia. Era un hombre fiero. Arrastraba a los creyentes por las calles, encarcelándolos y afligiéndolos por causa del Evangelio. Pablo tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo que cambia radicalmente su vida, y él comienza en ese lugar donde tuvo la experiencia llamado Damasco a predicar a Cristo, ya no a perseguir a los cristianos, sino a predicar al Señor, y con la palabra demostrando que Jesús era el Mesías, el Salvador. Trataba de unirse a la iglesia de Damasco, pero le tenían mucho miedo. Miren, vamos a ver Hechos capítulo número 9, versículo 26 en adelante. Dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Muy bien, cuando estaba Pablo en Damasco, mencionaba que le tenían por un lado temor los creyentes, pero por otro lado los judíos decidieron matarlo. Pablo tuvo que ser bajado o librado de la muerte, bajándolo en una canasta por el muro. Pobre Pablo, me imagino el temor que debe haber sentido, pero fue hecho libre. Cuando llega a Jerusalén, nuevamente trata de unirse con la iglesia, pero esta le tiene gran temor. Pero aquí es donde encontramos al hijo de consolación, Bernabé. Bernabé le toma, testifica con los apóstoles lo que Dios había hecho en Pablo, y la manera como él, con gran denuedo, había predicado al Señor Jesucristo. Eso le permite a Pablo, ya no le llamaban Saulo, a Pablo le permite ser aceptado, y de esa manera entraba y salía de Jerusalén predicando el Evangelio. Muy bien. Ahora, otro aspecto es que cuando él veía alguna necesidad, nuevamente, él trataba siempre de qué forma podía suplirla. Vamos a buscar en el libro de los Hechos capítulo número 11, versículo número 20 en adelante, al 25. Dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno
y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después, noten esto, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nuevamente Bernabé, cuando lo envían a Antioquía, recordemos que no eran judíos, eran gentiles. Ellos se habían convertido al Señor, y cuando Bernabé comienza a predicar y a enseñar, había más personas que se estaban convirtiendo a Cristo. Bernabé necesitaba un liderazgo. La iglesia necesitaba un hombre que tuviera temperamento firme, fuerte, todo un líder. Bernabé era muy bueno, muy noble, pero no tenía el temperamento de un liderazgo fuerte. Entonces parece ser que busca a Saulo, lo lleva a Antioquía. ¿Cuál era el temperamento del apóstol Pablo? Usted lo puede notar a través del libro de los Hechos. Él era un hombre muy firme, un líder. Y Saulo, o Pablo, y Bernabé, juntos comienzan a enseñar y a levantar una iglesia fuerte. No es que haya sido una sede, como algunos dicen, pero realmente vino a ocupar un lugar de suma importancia en la predicación del Evangelio, especialmente por sus viajes misioneros. Muy bien. Otro aspecto de la vida de Bernabé. Vamos adelante. Bernabé y Pablo son establecidos como apóstoles. Hechos capítulo número 13, versículo del 1 al 3. Hechos 13. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo y Bernabé habían hecho una muy buena amistad. Parece ser que una persona ruda ayuda mucho que camine con una persona apacible. En este caso, Pablo era un hombre muy rudo en sus decisiones, en su proceder. Era un temperamento fuerte. Y por el contrario, Bernabé era suave, apacible, pero con un corazón siempre dispuesto para servir al Señor. Entonces Pablo y Bernabé hacen su primer viaje misionero y son enviados precisamente de donde era Bernabé, a Chipre. Eso lo puede leer usted en Hechos 13, el versículo número 4 al 12. En fin, Pablo y Bernabé comienzan su trabajo como misioneros.
Ahora, quiero hacer notar algo, siguiente aspecto del carácter de Bernabé, otro aspecto. Bernabé, aunque era un hombre bueno, dócil, apacible, también él estaba dispuesto, cuando era necesario, a pelear, a tratar cualquier cosa que se opusiera a la doctrina sana que las Escrituras nos enseñan. Y esto sucedió precisamente por causa de los judaizantes. Los judaizantes, como usted conoce, son personas que neciamente pretenden que el cristiano, el creyente, guarde la ley y a la vez crea en Jesucristo. Porque ellos afirman que si no guardamos la ley, entonces no seremos salvos. Algo muy obstinado. Ahora, el creyente no guarda la ley, el cristiano no guarda la ley como debiera ser. Recuerde que la ley y los profetas se cumplen en dos mandamientos. El primero, y es el más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple la ley y los profetas. Entonces, regresando al punto, Bernabé y Pablo tienen una discusión intensa con estas personas. Hechos 15, versículo 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Mire, debemos pelear lo que es justo y verdadero. Alguien me decía: es que los cristianos no deben enojarse. Pueden enojarse, no pecar, pero podemos enojarnos. Y especialmente cuando hay este tipo de mentiras que envenenan a la iglesia de Cristo. Los judaizantes aún no han muerto. Su espíritu actualmente está tratando de invadir la iglesia cristiana. Pero bueno, no me voy a desviar. Note usted que aun cuando Bernabé era un hombre apacible, él sabía cuándo podía y tenía que pelear. Por último, aunque hay otros aspectos de hablar, la compasión y perdón, ese espíritu noble que Bernabé tenía, lo llevó a tener paciencia y amor con su sobrino Juan Marcos. Hechos 15, versículo 36 en adelante. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos
navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Interesante. Juan Marcos se había apartado, se había regresado. La Biblia no señala exactamente por qué. Si se cansó, si se enfermó, si se desanimó o simplemente le dio mamitis y se quiso regresar a su casa. La Biblia no lo señala, pero no estuvo bien que se hubiese regresado. Ahora Pablo fuertemente le dice: no quiero llevar a ese muchacho porque nos va a causar problemas. Pero Bernabé probablemente le decía: dale una oportunidad, ten paciencia con él. Pablo no quiso. Pasaron los años y cuando Pablo estaba encarcelado en Filipos, le encarga, si no mal recuerdo, creo que era Lucas, que llevara a Marcos con él para que lo visitara, porque le era útil para el ministerio. Concluyo, qué importante es tener un corazón de perdón, de amor, de consuelo y misericordia. Amado Padre, ayuda nuestras vidas. Gracias porque nos permites meditar en tu palabra y aprender de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga usted un día lleno de la gracia y el amor de Dios. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.